Pues vamos a empezar desde el principio. Porque Hobby Consolas, pues es bueno, la revista que siempre ha llevado como, digamos, la vanguardia en el sector prácticamente desde que salió. Y yo te quería preguntar, ¿cuál crees que ha sido el- la clave del éxito no ya solo de hobby consolas, sino de también antiguamente de hobby press, cuando Micromanía y Micro Hobby, la clave del éxito de tantos años, saber renovarse, saber adaptarse a lo nuevo, que me cuentes un poco las claves del éxito de todos estos años. Bueno, en cuanto a Hobby Press, los primeros años, una parte importante del éxito es culpa de José Ignacio Gómez Centurión, el dueño de la compañía y fundador de la empresa, que no tuvo miedo en lanzarse en revistas, bueno, lanzarse a editar revistas de informática cuando aquello era algo muy minoritario. A la vez, todas estas revistas están acompañadas del éxito de los productos que tratan. Y es que Centurión lanza Micro Hobby y se produce a la vez una explosión del Spectrum en nuestro país. Con Micromanía llegan otros microordenadores de 8 bits como Amstrad, Commodore 64 y MSX, y ya comienzan los primeros modelos de 16 bits tipo Amiga, Atari ST y PC, además de las consolas. Siempre que ha habido un mercado, o no siempre, durante los primeros años, Hobbypress tenía un producto preparado para cualquier mercado que surgiera. Y ese es un muy buen ejemplo de cómo nace y por qué tiene éxito Hobby Consolas. Y es que son las propias compañías, en particular dos amigos, Paco Pastor y Andrew Bagney, que trabajaban juntos en Herbe y se separan, tienen una pelea. Por un lado, Paco Pastor comienza a trabajar en Sega y por otro, Bagney comienza a distribuir Game Boy y puja porque le den la distribución de Super Nintendo que llegaría unos meses después. Bueno, pues esa situación que se produce en el mercado hace que los dos pidan una revista, vamos a decir entre nosotros, una revista en la que competir, una revista que se adapte al nuevo mercado que era el de las consolas y pues precisamente Hobby Consolas estuvo ahí cuando surgió esa necesidad. Se la pidieron directamente, como te digo, a Gómez Centurión, al antiguo dueño de Hobby Press, y este a su vez hizo el encargo a Mario Gómez y la revista se lanzó casi a petición de las compañías y justo en el momento en que mucha gente se estaba comprando consolas y quería una revista de este estilo. Y bueno, te habías adelantado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era un poco esto de si crees que esa rivalidad entre estos dos socios que dejaron de ser socios incentivó el éxito. Te voy a preguntar que planteases un escenario en el que los dos socios nunca dejaran de ser socios. Si crees, ¿cómo crees que hubiera sido la situación? Pues es complicado, porque vamos a ver, ¿qué hubiera ocurrido? Suponiendo que las máquinas de Nintendo se hubieran distribuido por Spaco, que es la compañía que hasta entonces distribuía la NES, la consola de 8 bits. Creo que el éxito de Game Boy y de Super Nintendo hubiera sido mucho menor y seguramente Sega hubiera arrasado en el mercado español. Todo esto, por supuesto, está basado en este juego que me propones. Pero hasta entonces creo que Spaco no hizo un buen trabajo con la publicidad de Nintendo. Hay un par de campañas que todo el mundo recuerda, la de Ven al mogollón, ven a la Nintendo de 1990 y un par de ellas más, pero digamos que era una compañía
la distribuidora en España, no Nintendo, era una compañía que todavía no se defendía en el nuevo mercado. Y respecto a las revistas hubiera funcionado igual, porque al fin y al cabo, Herbe, que tenía la distribución de un montón de marcas, he hablado de Game Boy y Super Nintendo, pero eran, por ejemplo, también aquellos que llevaban LucasArts, pues necesitaba un territorio en el que publicitarse. Era impensable que un videojuego saltase a la televisión por los costes de los anuncios. Así que la prensa escrita era su lugar. De hecho, Internet no existía. Así que prácticamente por necesidad, em, pues eso, hubieran demandado revistas dedicadas solo a consolas. ¿Y crees que las personas que con el auge de Internet crearon webs y blogs para hablar de videojuegos, hablamos de MediaStation, de Vandal, de 3D Juegos, ¿crees que en aquella época hubiesen sabido llevar una revista de videojuegos o un medio especializado? Pues mira, puedo decirte que las personas que trabajan, como has dicho, en 3D Juegos, Vandal y MediaStation son amigos míos, así que creo que por supuesto se hubieran defendido. Pero también es verdad que el trabajo editorial es muy diferente al trabajo online. No solo hay que bregar con la información, la redacción, las campañas de publicidad, sino que además hay que comprar papel, imprimir, distribuir, enfrentarse a otros plazos. Pero yo, vamos, no dudo. De hecho, había muchas revistas de papel que no se hacían en Hobby Press, que no eran hobby consolas y que también eran grandísimas revistas. Así que yo creo bueno, cada uno es un poco producto de su tiempo. Si Vandal o Medistation surgieron como surgieron fue porque en ese momento arrancaba Internet en nuestro país, pero estoy seguro que si hubieran querido podían haber lanzado revistas también. ¿Y cuál crees que ha sido la mayor crisis de hobby consolas? Bueno, pues Hobby Consolas ha atravesado diferentes crisis. Cuando el grupo Axel Springer, que es la editorial alemana que posee, por ejemplo, La Gasly, que compró Hobby Press pues esa cuando es quería publicar en España. tal cual. Pues a los pocos meses inicia una operación de, vamos a decir, limpieza, pero bueno, prepara la compañía para su venta. De hecho, se vendieron diferentes cabeceras. Y en aquel momento tuvimos una crisis interna que se convirtió en un ERE y se despidió a mucha gente que trabajaba, no en particular en hobby consolas, pero sí en otras revistas de la editorial. Más adelante, eh, y aquí ya más personalizando hobby consolas, sufrimos la crisis del traslado de la marca a Internet. Es una cosa que se hizo. Por ahí es por donde yo quería tirar. Que llegasteis tarde, os quedasteis los últimos en prensa prácticamente. Para ser honestos, estuvimos a punto de ser los primeros. Sí, pero Axel Springs quiso cerrar la web. Por eso me refería yo que debido a ese error casi le cuesta a la compañía. A eso me refiero, por eso quería tirar yo por Sí, ahí. de hecho, son dos graves errores. El primero, como tú dices, es que Axel Springer en esta primera operación de limpieza paraliza la que iba a ser seguramente la primera web de videojuegos en España y cancela todos los nuevos proyectos. Así que ahí se comete un error muy grave de oportunidad. El segundo error viene con el lanzamiento y es que, dado que no solo no éramos expertos en el campo online, sino que además había diferentes cabeceras dentro de la casa, porque junto a Hobby Consolas estaba en la revista oficial Nintendo, estaba eGirl, dedicada al público femenino, estaba Playmanía, dedicada a PlayStation, estaba la propia Micromanía. La cuestión es que había tantas cabeceras que primero se opta por darle un nombre genérico que las englobe a todas y se decide llamar Hobby News
a, a esta primer intento de página web. Y además la gente que está a cargo no tenía experiencia en el campo online. Evidentemente los resultados no son los esperados y entonces, bueno, pues la primera decisión que se toma es cambiar la cabecera, renombrar Hobby News como hobbyconsolas.com. La gente que por aquel entonces trabajaba en Hobby News sale de la compañía y pues pasamos a ser la redacción de Hobby Consolas quien se encarga de la página web. Es Javier Abad el que se encargaba de la dirección y entonces me cae a mí el marrón, porque se me ocurren maneras, se me ocurren pocas maneras diferentes de escribirlo, pero bueno, la complicada tarea de hacer que hobbyconsolas.com se convierta en una página web relevante. Y no teníamos formación en SEO, ni habíamos trabajado nunca con CMS, ni nada parecido, así que, por supuesto, nada de analítica web. Así que fue una transición que se hizo por fuerza bruta. Cuando no éramos capaces de posicionar un contenido, pues lanzábamos muchos contenidos y confiábamos en que eso funcionase. Y bueno, a base de golpes fuimos aprendiendo cómo se trabajaba en web y haciéndonos a los nuevos ritmos de trabajo. También es cierto que era un equipo acostumbrado a trabajar de lunes a viernes y ahora había que trabajar de lunes a domingo, que se habían terminado los horarios, que ahora trabajábamos mañana, tarde y noche y antes pues tenías 8 horas diarias. Así que fue un cambio dramático en muchos aspectos y solo salió bien por el equipo que hay detrás. Y con esto no quiero decir que sea cosa mía, sino toda la gente que estuvo durante aquella transición, los colaboradores que han pasado por la revista y la gente que sigue, porque se partieron la espalda para conseguir posicionar a Hobby. ¿Y tú dirías que los superjuegos del mes ha sido la competencia más bruta a la que se ha tenido que enfrentar Hobby Consolas? No, 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 no. Ha sido la mejor competencia. Ha sido la mejor competencia porque su plantilla había salido de Hobby Consolas. El equipo fundador de Superjuegos, pues son antiguos compañeros de Hobby Consolas. Y hay una rivalidad bastante fuerte durante unos años. Pero Hobby Consolas siempre se mantuvo por encima de Superjuegos en ventas, de manera que no fue una competencia preocupante. Hay un caso diferente, que es el de la revista oficial PlayStation, que lanza MC Ediciones, y en este caso sí, eh, aquella revista consigue superar en ventas a Hobby Consolas gracias a que en su momento regalaba demos de PlayStation, de la PlayStation original que se lanza en el 95. El principal inconveniente de esto es que no se puede competir con eso a través de contenido, porque la gente no se estaba comprando la revista por los artículos, sino por el disco. Y Hobby Consolas no podía duplicar discos de PlayStation y regalarlos. Pero también es verdad que, bueno, este periodo de competencia más dura, en realidad duró como mucho un par de años y después Hobby Consolas volvió a colocarse en el número 1. Bueno, tengo por aquí apuntado, Sí, a día de hoy, pues estáis innovando en diferentes formatos en busca bueno, de captar siempre nuevos públicos y tal. Tenéis pues un poco las noticias en la web, tenéis una, una sección dedicada a los desarrolladores que se llama Hobby Industrias, tenéis una sección en Twitch donde pues bueno habláis un poco con los espectadores y pues bueno para generar digamos feedback con los lectores. Yo quería que me comentaras un poco
cuáles son si estáis en estrategias nuevas o qué es exactamente lo que estáis buscando ahora mismo para seguir mejorando y seguir al pie del cañón, por así decirlo. Es, es una pregunta bastante sencilla. Has hablado de estos medios, pero hay que tener en cuenta que en YouTube también empezamos muy tarde. Cuando otras webs, en particular aquí fue Eurogamer la que revolucionó un poco el campo de los videojuegos a través de YouTube. Pues cuando ellos se lanzaron en hobby consolas, para variar, estábamos a por uvas. Así que también tuvimos que hacer un desembarco en el vídeo como medio de comunicación inmediato de videojuegos. De nuevo, se trata de la misma plantilla y de nuevo nos encontramos con el problema de que no tenemos formación en, pues eso, en estos nuevos canales. Así que también conseguimos hacernos un pequeño hueco en YouTube y también fue a base de ensayo y error y prácticamente gracias al talento de esta misma gente que te he hablado antes, porque tienes que tener en cuenta que hay parte de la redacción, pues ahora mismo Sonia Ranz, Alberto Lloret, Daniel Quesada y yo hemos estado en la época de papel, en la primera llegada a Internet, en la segunda llegada a Internet, en el nacimiento del vídeo y, como decías, en los nuevos canales, que son sobre todo redes sociales. Cada vez que salta una nueva red social y tiene cierto éxito, como es el caso de TikTok, Hobby Consolas lo que trata es de no perder el tren otra vez, que ya sería la tercera, sino de estar ahí y posicionarse bien y que los usuarios de esa red social sepan que también pueden consultar las noticias de videojuegos de Hobby Consolas, pues eso, a través de TikTok. Pero yo creo que nos conformamos con no volver a cometer los errores. Y ahora que mencionas todo el tema de YouTube, TikTok y demás redes sociales, vamos a sacar un poco el tema del periodista freelance. El tema de si cualquier persona que se abre un canal de YouTube o una cuenta de TikTok y decide empezar a informar sobre videojuegos, ¿se podría considerar periodista o, quiero decir, al final hay una serie de directrices y una serie de normas y de... Yo no puedo abrir un canal y empezar a hablar con un montón de subjetividad y de... De hecho, si puedes. A ver si puedo, pero la Lo hace pregunta mucha gente. va enfocada a si todo el mundo puede crear un medio de comunicación de la nada. ¿Todo el mundo puede crear un medio de comunicación? Desde luego que sí. Eh, no hay ninguna ley que lo prohíba. Y el hecho de que prospere o no, seguramente dependerá o bien de los fichajes que haga o del carisma que tenga esta persona. Ahora bien, ¿son estas personas periodistas o son otra cosa? Yo creo que encajan el modelo de youtuber, vamos a decir, más habitual, encaja más, es lo que se llama creador de contenido y encaja más como figura de entretenimiento que como periodista, ya que a la parte de información añade mucho de, pues eso, de diversión, de entretenimiento y mucha subjetividad en la que el periodista no se mete, salvo que sea en géneros específicos como la columna de opinión. Y otra cosa es, se les puede llamar periodistas, bueno, pues en la misma medida que si yo le doy una patada a un balón me pueden llamar futbolista, si monto en bici me pueden llamar ciclista, en fin, lo que quiero decir es que etimológicamente seguramente sí, si publicas contenido con periodicidad eres periodista, pero no les admitirían en una agrupación profesional de periodistas, porque, bueno, pues eso requiere que se haga con carácter profesional, es decir, que vivan de ello y que se haga con rigor y se pueda considerar que lo que hacen sea periodismo.
entiéndase con todo esto que he dicho, que me parece muy bien que lo hagan, ¿eh? Una cosa es que yo no lo considere periodismo, pero bueno, está bien que haya otras formas de comunicar videojuegos que no sean la prensa tradicional y a mí me parece bueno que haya alternativas. Y si Axel Springer no hubiera comprado Hobby Press, ¿cómo crees que estaríais ahora? Bueno, creo que no habría cambiado demasiado el panorama porque Axel siempre nos dio cierta autonomía. Evidentemente, tienes ventajas y tienes inconvenientes al pertenecer a un grupo internacional tan grande y sobre todo que tiene su sede en Alemania, pues a veces estamos sometidos a ciertos vaivenes que en una editorial pequeñita en España no se notarían y otras veces tenemos ciertas ventajas. Ahora mismo Axel Springer no solo es editora de hobby consolas, es editora de Autobild, que es una revista de motor muy prestigiosa, y también ha arrancado la andadura con Business Insider, que es un medio generalista centrado en la economía, pero con un lenguaje muy del siglo XXI, con temas más actuales y demás, que se aleja un poco de la prensa tradicional. No hubiéramos tenido acceso a esas cabeceras si no fuera gracias al respaldo de Axel Springer. Así que creo que no hubiera cambiado demasiado y creo que como todo, pues tiene ventajas e inconvenientes pertenecer a un grupo editorial tan enorme. Y bueno, ahora te quería hablar yo de, bueno, igual que Hobby Consolas ha sido un rotundo éxito, por el camino también se han quedado muchos medios que no han conseguido, pues, digamos, plantarle cara ni... Tenemos por aquí, por ejemplo, Input. Pero me quieres, ¿te refieres a revistas de la competencia Sí, sí, sí. o revistas de Hobby Press? Porque Input es contemporánea casi de micro hobby, no de hobby consolas. Las revistas Input MSX son anteriores a la llegada de las consolas, pero revistas que no han sobrevivido a hobby consolas hay muchísimas. Tienes OK Consolas, Mega Consolas, OK Super Consolas, exactamente de la fusión de dónde surge. pues surge de la fusión de OK Consolas y Super Consolas. Eran dos experimentos. OK Consolas tenía un formato casi libro, como un catálogo, con un listado enorme de juegos. Y Super Consolas lo que tenía, a lo mejor estoy mezclando los dos nombres, no lo tengo muy, muy fresco. Bueno, una tenía un formato semanal, lo cual es muy complicado para lanzar una revista en papel. Y había otra que tenía un formato más parecido, como te decía, a un catálogo de juegos donde se listaban todos los juegos que había a la venta para todas las consolas. Así que, bueno, pues la editorial decide fusionar los dos y hacer una revista más del estilo al que hacía Hobby Consolas, con una periodicidad mayor, porque lanzar una revista semanal era una locura, y cuyos contenidos tuvieran esa parte de guía de compras, que también tenía en cierto modo Hobby Consolas, con las listas de éxitos y tal, y además la parte de análisis y actualidad, que es lo que define al medio. Pero bueno, por el camino se quedan muchas más. High Tech, Última Generación. Hightech, eh, última generación, sí que es de Axel Springer, ¿no? no, High Tech sí era de Axel Springer, pero Última Generación no lo era, aunque la persona que dirigía esa revista era José Luis Sanz, que había trabajado en Axel. De hecho, estuvo en el número 1 de Hobby Consolas. Pues la revista de Edge, esto es más reciente. La revista de Games TM, bueno, varias revistas de PlayStation también.
Bueno, ahí cada una fracasa por diferentes motivos. La pregunta va por el hecho de si crees que estas revistas se hubieran arriesgado un poco más, tal y como es un poco la filosofía la filosofía que tenía eh, Hobby Press, de pues vamos a hacer lo que no se ha hecho. Cuando Micro Hobby, la consola, la consola, la revista a color. Cuando Hobby Consolas, una renovación y un... ¿Crees que todas estas revistas que se han quedado por el camino hubieran podido seguir adelante si se hubieran arriesgado más? A ver, yo creo que las dos revistas que has mencionado, Games TM y Edge, son dos revistas que se arriesgaron mucho. El problema es que se pegaron un castañazo porque eran revistas sin mercado. Edge es una revista británica. De hecho, es en la que se basa, en la que se basan para hacer Micro Hobby. Pero cuando llegó a España no tenía, no, o sea, se dedicaban a traducir y muchas cosas se publicaban en otras revistas, entonces no tenían... Bueno, la cuestión es que esa revista, nosotros en Hobby Consolas, la propia editorial era suscriptora y yo he sido suscriptor de Edge, de la versión británica, la original, pues cerca de 15 años. Pero es una revista que está mucho más enfocada al desarrollador o a la persona que trabaja dentro de la industria que al público en general. Yo no creo que para el lector que se compra una revista en kiosco tuviera demasiado sentido entrevistar a los Bitmap Brothers acerca de, yo qué sé, Speedball 2100, que fue una portada de Edge. Porque son temas muy específicos que interesan mucho a la persona que lleva tiempo en la industria y que ha trabajado con ellos, pero que no interesan nada al lector que ve la revista en un kiosco. Así que aquello era un problema de que en España no existía suficiente público para ese tipo de publicaciones. En cuanto a Games TM, el problema estaba en que se lanza como una revista premium, por tanto, mucho más cara en kiosco, y tiene una edición muy bonita y demás, pero en realidad los contenidos tampoco marcan la diferencia. Así que es como si te estuvieras comprando una versión de lujo de hobby consolas, entiéndase la metáfora. Quiero decir que trataban los mismos juegos y con un tono parecido, pero editada, pues eso, con una tapa de cartón, con lomo y costando 3 veces más. Hay que conocer a tu comprador y está claro que los chavales que comenzaron a leer hobby consolas o los que lo leen ahora en kiosco pueden pagar 3 euros por una revista, pero muchos de ellos no podrían pagar 10 euros por esa revista. Así que, bueno, pues nosotros siempre hemos procurado poner mucha calidad en los textos, pero hablarlo, o sea, escribir con un tono cercano. La intención es que un texto de hobby consolas parece que fuese una conversación con un amigo o con tu hermano, algo que no requiera demasiados conocimientos previos para poderlo disfrutar y además también ajustar el precio para decir, bueno, pues mira, a lo mejor ha habido que recortar el tamaño de la revista y demás, pero la idea es que todo el que se compraba hobby consolas pueda seguir comprándosela sin que tenga que pagar más. Y bueno, creo que ya no me queda por aquí nada más. Te quería preguntar la renovación de Superjuegos a Superjuegos Extreme, si me la podrías comparar con alguna de las tres renovaciones de hobby consolas. No, fue mucho más arriesgada. Cuando el grupo Z em, mantiene Superjuegos y la revista oficial PlayStation,
deciden que para que las dos revistas puedan sobrevivir, uno de los dos productos tenía que ser muy diferente. Y es el caso de Superjuegos Extreme. Entonces hacen una apuesta arriesgada también, iba a decir salvaje, quizás salvaje sea un poco exagerado, pero bueno, si se la juegan, ponen al frente de la revista John Tons y le permiten que tenga un tono mucho más canalla, si me vale la expresión. En el sentido de que es más desenfadado, un poco más malsonante si cabe, pero sobre todo le permiten que toque juegos muy de nicho que no tendrían cabida en la revista oficial PlayStation. Y entonces, bueno, pues se convierte en una revista muy interesante, pero que evidentemente pierde rápidamente la audiencia porque hay poco público para ese estilo de periodismo en España. En Axel no hemos hecho nunca nada tan extremo. Por último, y para cerrar, creo que ya, voy a sacar el tema de, bueno, lo que mucha gente dice a día de hoy, de que, bueno, la prensa de videojuegos supuestamente está comprada. Y aquí saco un poco el tema de las revistas oficiales, que, bueno, en ningún momento han sido coartadas a publicar unas notas. Quiero decir, no ha llegado ni Nintendo a decirle a Hobby Press, este juego merece más nota, quiero que me la subas. ¿Por qué a día de hoy crees tú que esta creencia ha tomado tanto auge y, y cómo crees que se puede solventar? Si es que se puede. Esto tiene una explicación muy sencilla. Esta creencia cobra tanto auge porque la gente es muy ignorante. Es un problema de formación, de inquietudes y de inteligencia propia y general. Así que cuando la gente dice que alguien está comprado, en realidad no piensa en lo que dice. Lo ha escuchado, lo repite y le parece que es una afirmación, digamos, con una suficiente base para ser real. Yo, como todos mis compañeros, evidentemente cobro un sueldo que me paga mi editorial y en mi editorial se trabaja con juegos de todas las compañías y los ingresos vienen por todas las compañías y los juegos enviados con antelación vienen por todas las compañías y los juegos, perdón, y las exclusivas vienen por todas las compañías. Por tanto, haber sido o venderse a una de las compañías y no a las otras sería un suicidio. Sería perder todas las otras líneas de financiación y todas las otras líneas de información. Además de todo esto, deberse a las marcas es una cosa que tiene los pies muy cortos. A lo mejor una revista puede, yo que sé, hay revistas, no en el campo de los videojuegos, pero en otros campos, que venden la portada. Y te dicen, bueno, si vas a sacar un producto y quieres que sea portada de mi revista, lo pagas y ya está. Pero al final, nosotros no nos debemos a ninguna marca, nos debemos a nuestros lectores. La fuerza de Hobby Consolas radica en que la gente se divierta leyendo Hobby Consolas y que siga comprándolo. Y además es el trabajo que yo creo que nos gusta hacer a todos. Tenemos una enorme suerte y es que en mi compañía está completamente separado el área comercial, el área de redacción y el área de marketing. De manera que yo no sé qué compañías van a poner sus anuncios en Hobby Consolas. Yo escribo con total libertad. Ahora bien, dicho esto, hay ciertas reglas que se siguen en Hobby Consolas. Pero, por ejemplo, y perdona que te corte, branded content. Si Sí, ahora llega Nintendo
y te dice que quiere hacer un branding content en hobby consolas, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que a mí no me dicen nada, porque Branded Content, claro, efectivamente, Branded Content es otro departamento y ellos pagan a sus propios redactores. De manera que ahora mismo la persona que redacta Branded Content es Rubén Guzmán y el director del área de acciones especiales creo que es Javier Abad, y yo no tengo ya relación con ellos de manera laboral. Solo si hay una compañía que pide que mi cara esté, que también puede ocurrir. Ha ocurrido, por ejemplo, en anuncios de juegos con, vamos a decir, con legado. Cuando había que hablar de nuestra primera experiencia con Pokémon o nuestra primera experiencia con Zelda o cosas así, y eran acciones publicitarias de Nintendo, pues simplemente se establecía que yo podía hablar de mis recuerdos de Zelda, pero no podía hacer un análisis de Zelda. Y efectivamente, pues así surgía. Y además en las cláusulas normalmente se incluye que la persona que hace el contenido publicitario no puede hacer el análisis, porque es una manera de protegernos a nosotros mismos. Al final, eh, el equipo que yo tengo por debajo, el equipo que yo dirijo y las personas que están por encima de mí, lo que quieren es quitar presión de todos los redactores. No hacer que un redactor se piense, wow, madre mía, esta compañía que ha trabajado conmigo en esto y ahora le voy a poner un 5 a su juego y me van a crucificar. Y eso en hobby se ha conseguido bastante. No sé cómo lo hacen otras webs, pero yo estoy seguro de que trabajan de una manera parecida. El caso de 3D Juegos, que pertenece al grupo Webedia, me imagino que la persona que gestiona la publicidad en Webedia a lo mejor ni siquiera sabe quién escribe en 3D Juegos y simplemente vende la publicidad por la audiencia, la cantidad de visitas y demás y la edad que tiene y el abanico de población que representa. Y Vandal, yo creo que también gestiona la publicidad a través del español y tampoco somete a sus redactores a ninguna presión adicional. Como te decía en Hobby Consolas, tenemos una serie de reglas que sí seguimos. La primera de todas es que se mantiene el respeto. Nunca puedes, entre comillas, reírte de un juego. Si es muy malo, puedes optar por no hacer el análisis. Es decir, mira, no voy a hacer el análisis de este juego porque se va a llevar un 10 sobre 100 y al final no voy a hacer ningún favor a nadie y solo voy a poder escribir cosas malas. Por eso, casi todos los títulos que aparecen en Hobby tienen una nota de bien para arriba, bien notable o sobresaliente, porque los que son malos ni siquiera se analizan. Y como te decía, se mantiene el respeto porque tenemos un nombre detrás. Yo cuando escribo no soy solo David, sino que soy David representando a Hobby Consolas, que es una de las diferencias que existen con los creadores de contenido que hemos mencionado antes. No sé si me dejo alguna, pero bueno, digamos que es este código de conducta de ni escribir cosas malsonantes, casi todos nuestros artículos son para todos los públicos, cosas así, en la que se nota que hacemos periodismo en lugar de entretenimiento puro. Y bueno, ya para acabar, eh, ¿qué crees que será lo siguiente en cuanto a periodismo de videojuegos? Bueno, pues yo supongo que, dado que el mercado va a cambiar y que caminamos hacia un modelo de suscripción, eh, el periodismo de videojuegos es posible que se incluya dentro de los modelos de suscripción. Es decir, que Game Pass en su momento llegue
no solo a las consolas, sino a cualquier televisor y móvil sin necesidad de que tengas un hardware específico, y que desde ahí directamente puedas saltar a los análisis que hacen los diferentes medios. Como si Netflix dentro de unos años incorporase también las reviews de un medio dedicado a cine, pues en su propia interfaz. Más a largo plazo, yo tengo mis dudas con que el metaverso llegue a ninguna parte, pero si finalmente se impone, pues me parece, apostaría a que el mismo equipo de hobby consolas que la vio nacer en papel, que después dio el salto a internet, que luego ha pasado a las redes sociales, pues acabará teniendo su versión virtual para el metaverso. Pero bueno, dudo que, o al menos por ahora me parece que es muy complicada la puerta de entrada para que esto sea una cosa masiva. Bueno, pues muchas gracias, David, por la Nada, gracias a entrevista, por ti. tu tiempo. Y bueno, si tengo alguna... Dime, dime. No, que espero haberte servido de ayuda y que si hay cualquier duda, escríbeme, pregúntame para que aclare lo que sea. Em, Ten en cuenta que toda esta entrevista no he actuado como portavoz de Hobby Consolas, sino como David Martínez. O sea, trabajo en la revista, pero no represento sus opiniones. Y te recomendaría que te leyeses el libro de... Sí, lo tengo aquí. De hecho, la gran mayoría de cosas que he apuntado para preguntarte son cosas del libro. Pues es un buen resumen de la prensa aquí en España y te puede ayudar. Pero si necesitas cualquier cosa, bueno, ya tienes mi teléfono, o sea que para cualquier cosa que necesites estoy disponible. Vale, perfecto. Muchas gracias.